Gracias, senador. Tiene la palabra el senador Botello del Grupo Parlamentario de El PAN. Muchas gracias al doctor Luis Fernando Rosa Ramírez por su participación. Y pues usted hablaba respecto a la atención a víctimas desde el punto de vista administrativo y jurídico. Regularmente, por un lado es el administrativo, la reparación de un daño de carácter económico, el jurídico también la sanción o que debe tener quien causa ese daño. Con el tema presupuestal tan restringido que tienen las instancias del gobierno mexicano de atención a víctimas, se considera que con eso podríamos ahondar mayormente en beneficio de la construcción de una reparación integral a las víctimas. Ahora bien, con lo que hoy tenemos, con la ley que hoy tenemos, el no aplicación, incluso ya se ha dicho la no cesión, un asunto de leyes es un asunto de voluntad de quienes deben intervenir en ello. Y también, ¿de qué manera podría crearse realmente un sistema donde pudieran participar las 32 entidades federativas y donde fuera en determinado momento la coordinación, la dirección de parte de la Comisión Nacional? Muchas gracias. Gracias, senador. Finalmente tiene la palabra la senadora Micher del Grupo Parlamentario de Morena. Sí, permítame. Adelante. Gracias. Adelante, senadora. Ahí voy. Sabes que me tuve que cambiar porque a estos horarios se pone muy fea la plataforma y me cambio. Ahora sí. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, Luis Fernando. Yo tengo algunas dudas que quisiera ver cómo me las aclara. Primero, mencionó usted la simulación. ¿A qué llama usted la simulación? Me gustaría que profundizara en eso. Luego, en el registro, al hablar del Registro Nacional de Víctimas, con la experiencia en la institución, ¿por qué si existen las bases aún no funciona? Esa sería una pregunta. ¿Cuáles son los obstáculos que existen? ¿Y cuál sería la propuesta concreta para que se convierta en una verdadera herramienta de apoyo para la atención de las víctimas? Esas serían mis preguntas y por su atención, muchas gracias por su presentación. Gracias, senadora. Tiene ahora el uso de la voz el maestro Luis Fernando Rosas Ramírez para las respuestas a los comentarios y preguntas de las y los senadores. Muchas gracias, senadora presidenta, senadores y senadores. Permítame un segundo, por favor, maestro. Claro. Senador Narro, fue un orador por cada grupo parlamentario y ya participó la senadora Micher. Si nos permite, o sea, ya levantó la mano demasiado tarde. Adelante, senadora presidenta. Gracias. Por favor, maestro, adelante. Muchísimas gracias por sus preguntas. Con los temas que hemos tocado, que es el Registro Nacional, la asesoría jurídica, el tema administrativo y el Plan Nacional de Reparaciones, quisiera hacer la siguiente exposición para resolver todas las dudas. Me parece que todo el problema de la Comisión Ejecutiva es transversal. Primero, el Registro Nacional de Víctimas, que como ustedes saben, actualmente no es otra cosa más que un Excel en el cual ingresan las víctimas e ingresan mal. Para muestra, un botón. Cuando uno revisa la ENVIPE, ¿no?, la Encuesta Nacional de Victimización, y únicamente voy a hablar de temas de delitos, la ENVIPE señala que el 90% de los delitos cometidos en el país son del fuero común y 10% del fuero federal. Pero cuando uno revisa el Registro Nacional, está completamente cambiado. El 90% de los delitos registrados son delitos federales y el 10% son delitos locales.
Esto nos hace ver que la conformación de este RENAVI, que se conforma por los 32 registros locales y un registro federal de víctimas, ha habido una poca interlocución con las 32 entidades federativas. No están compartiendo las cifras reales de los delitos, únicamente hablando de los delitos, en sus entidades federativas. Ese es un primer punto que tenemos que cambiar en esta reingeniería del registro nacional. Tenemos que hacer que las 32 entidades federativas nos compartan, como es obligación legal, a que conformemos este registro único. La reingeniería, les decía yo, no existe un catálogo de delitos unificado. No es posible que después de tantos años, un poco respondiendo a la pregunta de la senadora Mitchell, ¿por qué después de tanto tiempo no se ha hecho nada? Porque es increíble que sigamos en la discusión, o siga la CEAF en la discusión, si el registro tiene que ser un registro único por persona o un registro por hecho victimizante que tiene tantas personas, y cómo se van a registrar ahí. La discusión sigue viva y no se ha llegado a una conclusión. Estoy consciente, mi visión del registro nacional es un registro que sirva a otros registros, no únicamente al trabajo interno de la Comisión Ejecutiva, en el cual me voy a referir en un minuto más. Yo sí veo un registro nacional que le ayude, por ejemplo, al registro de personas desaparecidas, que es otro indicador que basta ver cuántas personas desaparecidas hay en ese registro y cuántas hay en el Registro Nacional de Víctimas. Tampoco hay coincidencia. En 2017, y es una propuesta y una petición que hago, se construyó un modelo de Internet, un modelo informático, en el cual todas las personas dentro de la comisión podían acceder a los registros de las víctimas, tanto en la Asesoría Jurídica Federal, en el Comité Interdisciplinario Evaluador, en el primer contacto. Entonces teníamos todos la oportunidad de en ese momento saber los datos de las personas registradas por hecho victimizante que estaban siendo registradas, si era uno del fuero común, del fuero federal, si es por violación de derechos humanos o si fuera por violación por delito. Registro que a la fecha no existe y que ha sido además motivo de observación por parte de la Auditoría Superior de la Federación. Esto me da pie a hablar del primer contacto. Creo que es la base, la piedra fundacional de la Comisión Ejecutiva. ¿Por qué? Después de que pasan del registro nacional, normalmente las personas víctimas llegan a este punto de primer contacto de atención inmediata fundamentalmente para ver cómo es el trabajo social, el trabajo jurídico, el trabajo de salud y el trabajo psicológico. Como ustedes saben, no existen en este momento unos registros sólidos de todas las víctimas que se ha atendido. No existen. Y por tanto, al no existir, no tenemos una construcción sólida. No conocemos a las víctimas. No estamos sabiendo con precisión cuáles son las necesidades que tienen. Hay una especie de estándar donde te tocan, no importa tu hecho victimizante, no importa qué víctima seas, te tocan 10 sesiones psicológicas o 5 de trabajo social. Otra vez, no estamos conociendo a las víctimas. Un propio hecho victimizante que sucedan a 5 personas van a reaccionar de manera distinta. Por eso es importante retomar el enfoque diferenciado, especializado de género y de derechos humanos en este primer contacto. Quisiera revivir la figura del primer acompañante que estuvo en el modelo de atención integral de atención a víctimas en la CEAF, y esta persona que tenía que acompañarlas a todas las víctimas que llegaran para saber cuál era la necesidad que ocupaban. No es lo mismo que te atiendan estos 4 profesionales que les decía, el médico, el trabajador social o trabajadora social, psicólogo, abogado y abogada, en un solo momento, o que cada víctima decida si quiere una entrevista por cada uno de ellos. Creo que este primer acompañante es una figura que debemos rescatar. Aquí quiero hacer también una propuesta. En mi plan de trabajo dije que tenemos que utilizar las herramientas que ya existen, que no sean onerosas para la Comisión Ejecutiva. Aquí en ese primer contacto propuse la incorporación del programa de jóvenes construyendo el futuro. La idea es generar una nueva generación de personas defensoras, una mística de defensa de derechos humanos desde los más jóvenes, y también a partir de alianzas nacionales con los aliados naturales de la Comisión Ejecutiva, que digamos es los sistemas de salud federal, locales, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, las comisiones locales, el Sistema Nacional DIF, la CNDH, las comisiones locales de derechos humanos y, por supuesto, las comisiones locales de atención a víctimas.
Creo que este ejercicio, que además tuve la oportunidad de hacer en la Ciudad de México cuando fui director de vinculación, nos funcionó muy bien, aunque era únicamente acotado a la Ciudad de México. La Asesoría Jurídica Federal se va a beneficiar de esta nueva estructura del primer contacto y atención inmediata, porque con un registro sólido, que es este primer nivel jurídico, la asesoría tiene mucho más herramientas, las y los asesores, para trabajar en estos procesos que llevan. Claramente está rebasada y claramente hay que fortalecerla. Vengo a proponerles el cómo, y es cumpliendo la ley. Desde 2013 a la fecha, la ley prevé la creación de un sistema, de un servicio profesional de carrera para las y los asesores jurídicos. Servicio profesional que no se ha implementado, ni siquiera se ha movido un ápice. ¿Para qué nos sirve un servicio profesional, además de cumplir la ley? Bueno, pues en profesionalizar a las y los asesores, en tener una garantía de trabajo, que nunca más se vuelva a utilizar el tema de recursos para decir que las personas van a perder el empleo. Pero más importante, y para las víctimas, con un servicio profesional de carrera, al amparo de la propia ley de servicio profesional de carrera, nos va a permitir reducir la brecha salarial entre el defensor de oficio y el asesor victimal, que a la fecha sigue siendo de hasta 3 veces más. Este emparejamiento de herramientas procesales va a favor de las víctimas y de nadie más. Así es como vamos a mejorar la asesoría jurídica federal, incorporando otro programa social ya en marcha, que es Jóvenes Escribiendo el Futuro, que son personas universitarias que, por supuesto, en la carrera de Derecho nos van a ayudar para ahora crear esta también nueva generación de abogados y abogadas que defiendan derechos humanos. Perdonen ustedes. ¿Cómo le vamos a hacer en materia administrativa? Pues bien, creo que es indispensable conocer cómo funciona la Comisión Ejecutiva para los COMOS. Y los COMOS, como ya me lo preguntaron muy amablemente respecto a cuál era la situación en cuanto a recortes presupuestales y tal, creo que hay que saber dividir y conocer muy bien. El capítulo 1000, que se trata de salarios a las personas trabajadoras, se va a incrementar con la creación de este servicio profesional de carrera, lo que va a disminuir entonces el capítulo 4000, que es donde ahorita están cargadas la mayoría de los trabajos en la comisión, vía outsourcing y vía otras figuras que no obedecen al sistema profesional de carrera. He propuesto en mi plan de trabajo el uso del programa 47-M001, que es un programa presupuestal tipo P, para poder cumplir lo que ya está en el programa institucional de la CEAF, el famoso PICEAF, que fue publicado efectivamente el año pasado, pero que no se ha implementado. Y no se entiende por qué. Este programa presupuestal tiene varias ventajas. Uno, que está aprobado por la Secretaría de Hacienda, es decir, los recursos existen en ese programa presupuestal. 2, está auditado tanto por la Auditoría Superior de la Federación como por los órganos internos de control de la Secretaría de la Función Pública y por la Junta de Gobierno de la Comisión, donde además participan 5 personas de la Asamblea Consultiva. Me parece que está bastante bien ordenado y tampoco descubre ningún hilo negro. Este presupuesto que ya está contemplado en esta propuesta ya viene etiquetado para lo que hemos venido hablando. Va a fortalecer el Registro Nacional de Víctimas, la atención inmediata y primer contacto y la asesoría jurídica federal. Esto también me da pie para responder el asunto de la transformación o la eliminación del fideicomiso, efectivamente, aunque he sostenido que se trata en realidad de una transformación de la figura jurídica presupuestal. No es que haya desaparecido el dinero, los 480 millones, basta revisar el presupuesto para este ejercicio fiscal, están en la partida 4000. Por eso decía la importancia de adelgazar esa partida para hacer los ajustes presupuestales. Y sí, senador, Emilio Álvarez y Casa, ya se publicaron hace unos días los lineamientos para la operación de estos recursos. No obstante, creo que hay que moverlos a nivel reglamentario como dice la ley. Y esto es importante. El 3 de enero de este año, esa ley cumple 4 años sin tener un reglamento publicado. 4 años. Por eso es importante que tengamos un reglamento publicado pues para hacer mover estos recursos más allá de los lineamientos, que además, insisto, creo que debemos tener la participación de todas las víctimas, personas defensoras, colectivos y colectivas. Finalmente, antes de que se me termine el tiempo, con el tema de las reparaciones y el Plan Nacional de Reparación. Para fortalecer el CIE, les decía yo al inicio de mi intervención, que la atención inmediata y primer contacto era fundamental. ¿Qué sucede cuando llega un expediente sin expediente
sin conocer a la víctima para que el comité interdisciplinario evaluador evalúe. Pues no conoce a la víctima, no conocemos a la víctima. Luego, si no los hacemos partícipes de su propia reparación, el resultado es una víctima que no está conforme porque no lo involucramos en su reparación y litiga contra la comisión ejecutiva, ¿no? Se queja, demanda, y entonces tenemos una comisión litigando contra las víctimas. Pero el problema es de origen, el problema es que no estamos conociéndolas, no tenemos expedientes fundacionales para hacer realmente una reparación. Esto sin contar, por supuesto, que las reparaciones dependen ya sea por la vía jurisdiccional de un juez y con lo que eso tarda, o la vía no jurisdiccional y la CNDH y las reparaciones que estos hagan. Entonces creo que tenemos que fortalecer la integración de los expedientes, involucrar a las víctimas, dialogar con ellas, como se tendría que hacer en el caso de los plantones del colectivo 10 de marzo y el colectivo ABC y las dos personas que no pertenecen a este colectivo que están afuera de la Secretaría, para conocerlas, para dialogar y para poder reconciliarnos. Estamos para escucharlas, no para pedir. Finalmente, muchas gracias, senadores. El Plan Nacional de Reparación, y esta sigue, creo que tiene que ser una de las reformas más importantes de la Ley General, si no integral, si apostar a la discusión de las reparaciones administrativas, como ha sido ejemplo quizá en otros países, para que no dependamos de tantos años y tanto sufrimiento a las víctimas. La creación del centro, bueno, no creación, porque yo fui el primer coordinador de ese Centro Nacional de Memoria, pero recuperar ese centro, que además no cuesta un solo peso, donde los proyectos de verdad y memoria están ahí contenidos, como fue la reparación colectiva de 1968, que fue la primera reparación colectiva en este país y que tuve la oportunidad de participar, como otros hechos que pueden ser paradigmáticos en la vida real de este país. Sí, creo que no me falta ninguna otra respuesta. Senadoras y senadores, estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro Luis Fernando Rosas. No lo interrumpimos, además de darle sus 3 minutos que habíamos acordado desde el inicio de gracia. También comentar que en su primera participación no agotó usted los 10 minutos de su tiempo, para que sí queremos que haya una constancia de la misma igualdad de condiciones para todas y todos los participantes. Muchas gracias por su participación. Lo invitamos a que cuando desee salirse del sistema pueda hacerlo. Gracias. Muchas gracias a todos. Maestro Rosas. Gracias. Hemos concluido con las comparecencias para lo que fuimos citados. En el orden del día viene el tema de asuntos generales. Y aquí yo les quisiera comentar que prácticamente el tema, la tarea de estas comisiones unidas es la de dictaminar, ser un análisis de verificación prácticamente de que las personas que fueron enviadas en la terna cumplen con los requisitos de elegibilidad que fueron expuestos, determinados desde la convocatoria original. En este sentido, hemos considerado que es muy factible, y lo pongo a consideración aquí de ustedes, o sea, es casi exacto que los 3 aspirantes que hemos escuchado, y el aspirante que hemos escuchado hoy, cumplen con los requisitos. Podríamos aprovechar, ahorita que estamos todos reunidos, a hacer la discusión y el dictamen de las comisiones unidas de Gobernación y de Derechos Humanos en torno a la elegibilidad de las personas aspirantes que integran la terna que hemos mencionado para la titularidad de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. No les hemos enviado creo que no todos tienen o no les hemos enviado el dictamen previamente porque íbamos a esperar esto. Pero es un dictamen, a mi parecer, muy sencillo. Entonces, pongo a consideración de todas y todos los integrantes si quieren que demos lectura exhaustiva a todo el dictamen
y lo pudiéramos poner a consideración para estar en posibilidades de ya mandar el dictamen a la mesa directiva. Si no hubiera este acuerdo y este consenso, nos reunimos nos podríamos reunir en una sesión posterior para hacer el análisis del dictamen y en ese sentido ya haríamos la discusión y en su caso la aprobación. Tiene la palabra la senadora. Muy amable, gracias, presidenta. Me parece que ha sido una extraordinaria sesión con la posibilidad de escuchar a la terna que ha sido enviada por el Ejecutivo. Para resolver. Hemos aprobado al inicio de esta sesión un orden del día y yo creería que para que hubiera una conducción legal, digamos, a propósito del reglamento para las sesiones virtuales que ahora en esta forma de entendimiento legislativo nos hemos dado, propondría, presidenta, que pudiéramos generar un espacio conforme al reglamento para que se envíe el dictamen a las y los integrantes de las comisiones. ¿Qué es lo que se estaría resolviendo en estricto sentido? La elegibilidad, ¿no? Digamos, si los tres compañeros, las dos compañeras y el compañero que hoy tuvimos la posibilidad de escuchar, se encuentran en condiciones de ser elegibles por 2/3 partes del Pleno del Senado. Ese dictamen necesita distribuirse a las y los integrantes de ambas comisiones, que las y los integrantes puedan analizar el documento conforme al reglamento, se cite a una comisión exprofeso y en esa comisión me parece que podamos incluso deliberar si hubiera algún argumento a favor o en contra de alguien en específico. Creo que con ese proceso, digamos en la segunda etapa de su intervención, podríamos dar tránsito de manera, pues digamos, legal y además de manera sustancial al reglamento que nos ocupa. Yo creo que la institución bien vale la pena que hagamos un esfuerzo para volvernos a reunir, volvernos a citar y evidentemente entendiendo que todos tenemos una agenda compleja, pero esta es una prioridad en términos de la Comisión de Derechos Humanos, es una prioridad esta definición, esta elegibilidad y en su caso, en lo posible, construir los acuerdos necesarios para que se pueda aprobar por más de 2/3 partes en el Pleno o aspiracionalmente incluso hasta por unanimidad. Muchas gracias, presidente. Gracias. Solamente ahorita le doy la palabra, senador Álvarez y Casa, solamente para decir que coincidimos plenamente en cuáles son los procedimientos y cuál es el reglamento y lo que estamos obligados, pero para que no quede ninguna duda o se entienda de otra manera en esta transmisión y en esta reunión, también en el orden del día aprobamos un tema que se llama Asuntos Generales y en ese apartado de Asuntos Generales es que estoy poniendo a consideración de todos esta propuesta, lo cual me parece también muy atinado y muy loable su comentario, senadora, en un primer término. Y segundo lugar, es decir, no se está violentando el reglamento ni la norma de ninguna manera porque estamos en asuntos generales, número uno. Y número dos, nosotros no vamos a elegir en estas comisiones a la o el titular de la Comisión de Atención a Víctimas. Nosotros vamos a decir la elegibilidad de la terna y esta terna se va a enviar al Pleno y es el Pleno con la totalidad y en vivo, en una sesión presencial, de las senadoras y los senadores quienes elegirán o elegiremos a el próximo o la próxima titular de la Comisión de Atención a Víctimas. Pero efectivamente podemos tener las reuniones que sean necesarias para analizar y discutir este dictamen de elegibilidad. Tiene la palabra el senador Álvarez y Casa, el senador Narro y la senadora Malú Miche.
Gracias, presidente Fernández. Pienso yo que... Perdón la interrupción, senador Álvarez y Casa, es que el sistema sacó a Nancy Sánchez, me está avisando por teléfono que no puede entrar. Ya le dije que hiciera la lucha. Gracias. Y si no, ahí que el personal técnico sí es tan amable de asistir a la senadora, probablemente podemos lograr su incorporación más fácil. Qué bueno que avisó senadora Malú. A ver, yo creo que en atención al ejercicio que hemos tenido, que me parece muy bueno, muy positivo, las intervenciones de las dos candidatas y el candidato creo que son muy pertinentes y atingentes. Sería muy pertinente conocer con tiempo el dictamen. Para la elegibilidad yo no lo conozco y verlo de manera precipitada parecería no la mejor forma para ayudarnos a la construcción de la legalidad y la legitimidad. Si bien pudiéramos tratar en asuntos generales, creo que la importancia y la significación del tema obliga a un asunto específico. Me parecería que no nos ayuda resolverlo de último momento o a un asunto no expresamente convocado en el orden del día, máxima que no tenemos ni siquiera impedimento legal o prisa o urgencia legal. Podemos sí tener el compromiso ético nuestro de sacarlo en breve, creo que eso podría ser el caso. Pero me parece que no genera el Senado una buena imagen sin tener un dictamen previo conocido, ahorita resolver sobre la elegibilidad de las personas que se han postulado. Adicionalmente, por supuesto, el pueblo no resuelve, pero hay que construir un acuerdo bajo la base de las 2/3 partes de la votación del Pleno. Ninguna fuerza política alcanza esa votación y eso requiere construir un acuerdo. Y me parece entonces que por ánimo de transparencia, por ánimo de atención no solo a la legalidad y a la legitimidad, creo que podríamos dar entonces una sesión pronta para discutir el tema que se ocupa. Saludo la voluntad de la presidenta Fernández para hacer las reuniones que si el caso se requiera, porque creo que hay mucha gente pendiente de este ejercicio y damos un mucho mejor ejercicio de transparencia y de claridad si recibimos el dictamen con el debido tiempo, lo leemos, lo trabajamos y lo revisamos, y con eso podemos entonces dar un proceso no solo más sólido, sino que ayuda a recuperar la confianza, como bien dice algunos de los expositores, de una institución que tiene una crisis de credibilidad severa. Cuidemos al máximo el proceso para que el propio proceso de selección ayude a restablecer la confianza en este organismo que es tan importante. Esa sería mi opinión. Muchísimas gracias. Gracias. El senador Narro, por favor. Pues, presidenta, muchas gracias por darme la palabra, y a todos los compañeros los saludo con aprecio y con reconocimiento. Comentarte que hemos tenido mucho trabajo de comisiones en estos últimos días, que no tenemos o tenemos dificultades en el tiempo para acomodar nuestras posibilidades de participar en las comisiones y en las tareas que tenemos encomendadas. Yo te quiero pedir a los compañeros que pues, después de la discusión no se requiere hacer mucha ciencia ni muchos argumentos. Ya los argumentos se dieron en la reunión. Yo creo que las 3 personas que se presentaron son honorables, son éticamente, hay que reconocerlas. Es gente que puede desempeñar un papel muy importante en esta comisión, que tiene dificultades presupuestales y económicas, pero que también se requiere gente que tenga la voluntad de trabajar ante la acción adversa por la cual atraviesa el país, y que tenga las condiciones de impulsar las tareas que tienen enfrente. Y creo que estas personas que hoy comparecieron con nosotros tienen esa voluntad. Yo por eso le quiero plantear a usted que votemos la propuesta, porque la verdad es que no tenemos mucho tiempo. O sea, ¿para qué dejamos correr los tiempos? Necesitamos estas instituciones ya con los nombramientos de pie. Si hay consenso y hay acuerdo, pues hagámoslo de una vez. ¿Es cuánto, presidenta? Gracias. A ver, les quiero hacer una contrapropuesta en el mejor ánimo de construir.
No nosotros aquí estos acuerdos que mencionan de las 2/3 partes, porque yo creo que sí hay que tomar en cuenta a todo el pleno, pero para tener en orden y en seguimiento el reglamento, yo les propongo, les hago una contrapropuesta. Ya que en ambas comisiones tenemos quórum más que suficiente, que nos declaremos en sesión permanente y nos podamos reunir el próximo viernes en la mañana exclusivamente para la discusión y votación de este dictamen. Esa es la propuesta, que nos declaremos en sesión permanente de Comisiones Unidas y nos reunamos el viernes. Hoy en este momento le estoy pidiendo a la secretaria técnica de la Comisión de Gobernación que comparta el dictamen con el secretario técnico de la Comisión de Derechos Humanos para que ambas comisiones lo distribuyamos de inmediato y tengan cada una y cada uno conocimiento de esto. Entonces, la propuesta sería en ese sentido: declararnos en sesión permanente y reunirnos el viernes única y exclusivamente para la discusión, análisis y en su caso votación del dictamen. Sí, senadora Kenia. Muchas gracias, presidenta. Llevo 4 legislaturas y tengo una fijación por el reglamento y la ley orgánica. Disculpe usted, entonces esta obsesión por cumplirla. Es necesario que podamos ingresar el punto en el orden del día, porque en realidad es que no está el dictamen en el orden del día de la sesión. Eso nos obliga a que votemos para incluir en el orden del día de la sesión, si es que no se va a cerrar, y lo podemos hacer ahora o lo podemos hacer el viernes, pero es necesario que haya un punto en el orden del día que nos permita, digamos, transitar en este punto. Segundo, yo la verdad es que celebro pues esta apertura de aquí al viernes, porque tendremos los días suficientes para poder construir un dictamen de manera, digamos, pues congruente, acompañando esta preocupación necesaria de las y los mexicanos a propósito de la Comisión de Atención a Víctimas. Si fuera entonces necesario, solamente poner a consideración, ya sea en este momento, la Comisión de Derechos Humanos tiene quórum, informo, o el próximo viernes, poner a consideración ingresar un punto del orden del día a propósito del dictamen de referencia, ya sea hoy o sea el viernes. Y posteriormente, bueno, pues podamos discutirlo de manera formal y apegadas a la ley y el reglamento. Muchas gracias, presidente. En este sentido, iba también la propuesta de que pudiéramos definir hoy si entramos a sesión permanente y ponemos a consideración de que en la próxima reunión del próximo viernes sea el tema para el análisis, discusión y en su caso votación del dictamen. Tiene la palabra el senador Botello. Gracias. Miren, yo creo, no sé por qué se deba celular permanente. Yo no veo motivo por el cual se cierre esta sesión y se convoque para el próximo viernes. Y aparte, los puntos de la orden del día fueron puestos precisamente cuando fueron considerados para nosotros y lo aprobamos los puntos de la orden del día. Es el momento donde se debe establecer cuáles son los puntos, incluso los agregados de los puntos. Yo creo que ese punto ya fue agotado. No creo que debiéramos, o que, hablando del reglamento, en asuntos generales, agregar otro punto de la orden del día. Yo lo que recomiendo es cerrar la sesión y pues el compromiso que es jurídico y es político. Nos citen para el próximo viernes para conocer el dictamen y poderlo votar. Cada conexión que tuviera. ¿Ya lo hizo usted? Estaba bloqueado mi computadora.
Senador Narro, estás senador Narro. Es que no sabíamos la contraseña, más bien la acabo de cambiar para tener como que la... Senador Narro, prendiste tu volumen. No, tengo apagado mi micrófono. No, pues te estamos oyendo. Gracias, senador Narro, gracias a todos. Prácticamente por reglamento podemos hacer ambas cosas. Podemos cerrar y abrir otra reunión el próximo viernes o podemos declararnos desde ahorita en sesión permanente con el quórum que ya tenemos, que además es un quórum muy alto en ambas comisiones, y acordar en este mismo momento que el orden del día para la continuación o para la que se va a incorporar al orden del día, el tema del análisis, discusión y en su caso votación del dictamen que nos ocupa. Si hay algún otro comentario, si no, pondremos a consideración de todos. Senadora Malú. Es que yo estaba en el orden del día, pero pues ya me borraron. Perdón, es que pensé que estaba usted hablando para pedir el ingreso de la senadora Nancy. Adelante, senadora. No. Lo que quiero decirles es que, a ver, yo no estamos aquí para más que acordar, y creo que ha sido extraordinaria esta sesión de escucha de las tres propuestas, y no acostumbramos, al menos en estas sesiones, y lo digo por parte de la presidenta Mónica y también por parte de la senadora Kenia, pues no se acostumbra a violar los reglamentos. Entiendo la preocupación que se pudiera tener, pero no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Yo creo que si nos instalamos en permanente y nos convocan para otro día, pues nos convocamos y ya. No veo ningún problema. A mí me hubiera gustado lo externo, que de una vez hoy se hubiese decidido, se hubiese mandado, votado la idoneidad y todas las características y mandarlo ya a la Jucopo. Y que ya se decida. Tenemos muchísimo trabajo. Yo el viernes no voy a poder estar. Tengo 2 conferencias en Naciones Unidas. Está la CSW, pero hago mi esfuerzo y le hago así, le hago allá. Pero sí, está un evento importantísimo en Naciones Unidas y yo personalmente no quiero faltar. Pero si se decide, primero, 1, que sí se instale en permanente. 2, que nos convoquemos. Ser posible otro día, si no, bueno, vemos cómo hacemos, pero y pido por favor que no sea a las 10 de la mañana. Y estoy absolutamente de acuerdo con la propuesta de la senadora Mónica. Gracias. Gracias, senadora Mitchell. Antes de darle la palabra a la senadora Kenia, comentarle que no lo votamos en este instante porque efectivamente no distribuimos el dictamen previamente. Se puede legalmente también hacer una dispensa, pero este proceso, como ustedes lo han dicho, ha sido muy limpio, ha sido muy transparente, ha sido una reunión de trabajo muy buena con las y el participante y creo que vale la pena que nos podamos dar ese tiempo. Entonces, yo les pediría, reiterando la propuesta, es que nos declaremos en sesión permanente y que ahorita votemos incorporar en el orden del día de la sesión el análisis y la discusión, en su caso, del dictamen que nos ocupa. Senadora Kenia, por favor. Con eso, presidenta, me parece que con eso caminamos, ¿no? Lo dejamos abierto y lo votamos de una vez. Muchas gracias. Gracias. Entonces, si no tienen ninguna otra observación, quedaría abierta esta sesión y someto a consideración de ustedes si incorporamos en el orden del día de esta sesión la discusión, análisis y votación del dictamen. Déjenme decirlo completamente y correctamente
para que no tengamos ningún... Del dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Derechos Humanos en torno a la elegibilidad de las personas aspirantes que integran la terna enviada por el titular del Ejecutivo Federal para la elección de la persona titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Quienes estén por la afirmativa de que integremos este análisis y discusión del dictamen, favor de manifestar. Gracias. Todos los que están en la pantalla se ven en afirmativa. Por la negativa. Alfredo Botellón, no, por la negativa, porque no estoy de acuerdo y que se deje un precedente y que así se asiente, por favor. Porque debe ser cuando se desahoga el punto de la orden del día, es donde deben ser incluidas las razones del día. En asuntos generales no se pueden incluir otros asuntos más que para los que fuimos votados. Citados. Muchas gracias. Bueno, gracias, pues senador. Que le lean el reglamento, por favor, al senador. Se lo lean, por favor, porque no estamos aquí violentando ningún reglamento. Yo no voy a aceptar que a mí se me diga que estoy violentando un reglamento. Entonces sí pido, por favor, que se lea el artículo. Perdón, nada más, para tratar de terminar esta sesión, que me parece que ha sido absolutamente buena, no puede ser reconvenido ningún senador ni senadora. Cada uno tiene derecho a argumentar su voto a favor o en contra. Yo pediría que pudiéramos concluir esta sesión de la mejor manera, por respeto a nosotros y por respeto a quienes hoy, a estos 3 compañeros, 2 compañeras y un compañero que hoy esperan lo mejor de nosotros, del Senado de la República, para construir una institución que sin duda necesita el Estado mexicano. Muchas gracias. Perdón, senadora Mónica. Estamos... ¿Me permite, por favor, senadora Marta, que podamos concluir con la votación? Tengo duda de la votación, si la votación es de las 2 comisiones. Sí, estamos en Comisiones Unidas. Entonces gracias. Quiero dar mi votación a favor, senadora Mónica. Perdón. Gracias. Ya solicitamos la votación en sentido positivo, ya solicitamos la votación en sentido negativo, que tenemos un voto en sentido negativo, y solicito si alguien quiere manifestar alguna abstención. Perfecto. Entonces, en esta no hay abstenciones. Por mayoría, nos declaramos en reunión permanente de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Derechos Humanos, y nos convocaremos para el viernes, ¿les parece que sea a las 11 de la mañana? Para hacer el análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Derechos Humanos en torno a la elegibilidad de las personas aspirantes que integran la terna enviada por el titular del Poder Ejecutivo Federal para la elección de la persona titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Muchas gracias a todas, a todos por su asistencia. Muchas gracias por su participación. Gracias a los 3, las 2 y el compareciente. Estuvieron, la verdad, a mi gusto, excelentes las 3 participaciones. Creo que además de que es un tema que nos importa, que nos mueve, que nos duele y que creemos una necesidad en nuestro país. Creo que también aprendimos muchos de cada una de ellas y de cada uno de ellos. Muchas gracias, felicidades a los 3 y gracias a cada una de las senadoras y senadores por su tiempo, por su compromiso y por su paciencia. Gracias, senadora Kenia. Gracias, presidenta. Gracias a las y los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos.